aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Nunca más diré no puedo más, porque fortaleza en todo siempre Cristo da. Y si algo me falta no me quejaré, oportunamente Dios me ayudará. Nunca más el miedo me acosará, mi Dios fuerte siempre a mi lado está. Todo cuanto ocurra Él controlará, nada que Él no sepa podrá suceder. Si Dios es fuerte, sabio, eterno, omnisciente, omnipresente, incomprensible también. Nunca más las dudas me harán vacilar, Dios ha repartido medidas de fe, viviré conforme a esta provisión que Dios en su gracia a cada uno da. Nunca más atado a nada estaré, porque en el Señor obtuve libertad. El infame nada puede hacerme ya, el que vive en mí mayor en todo es. Omnipotente, santo inmutable es mi Dios, justo, benigno y bondadoso también, y aún mucho más es mi Dios, y aún mucho más es mi Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio de la vida del rey Josafat. Y vamos a abrir nuestras Biblias en segundo libro de Crónicas 19. Vamos a comenzar el capítulo 20. Y habíamos visto que Josafat levantó dos clases de jueces. Había jueces para mirar por las cosas más sencillas que ocurrían en el pueblo. Y luego había sacerdotes, levitas y padres de familia. Estos tenían una responsabilidad mayor. Y habíamos visto en el capítulo 19, en el verso 8, dice: puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Bueno, y así es también en este tiempo. Dios usa a los creyentes espirituales, y ellos tienen una comisión o un encargo más elevado en la iglesia. Porque en la iglesia hay niños y hay jóvenes y hay hermanos maduros. Habíamos visto estas clases di en Formosa. Yo continué en Formosa, pero yo confío que los hermanos habrán escuchado acá.
Por eso estoy continuando. Y vamos a ver en Primera de Juan, vamos a mirar un poquito, vamos a repasar un versículo solamente. En Primera de Juan, capítulo, todas las clases están en el grupo de predicaciones y es bueno escuchar y no perder el hilo de los estudios para poder aprovechar más. Y encontramos en el capítulo 2, en el verso 12, dice: os escribo a vosotros, hijitos. Acá vemos los hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Y eso es lo que sabe un hijito. El hijito sabe que los pecados le fueron perdonados y se goza y quiere alabar al Señor. Pero luego encontramos, dice: os escribo a vosotros padres. Ellos son los que crían a los hijitos, porque conocéis al que es desde el principio. Conocen al que no cambia, al que es desde el principio. Y os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Tiene fuerza, pero le falta experiencia, le falta lucha. Tiene que tener un carácter más sosegado. Entonces es impulsivo, tiene fuerza, pero necesita llegar a la madurez. Y vence al maligno porque tiene fe. Tiene fe. Pero no tiene una fe perfeccionada. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Es el conocimiento de un hijito. Sabe que Dios es su Padre y confía en su Padre. Pero falta conocer muchas cosas. Y dice en el verso 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bueno, así que vemos padres, jóvenes y niños. Los tres son parte y forman la familia de Dios, la iglesia. Pero encontramos que la comisión y el encargo más grande es hacia los padres. Estos son los hermanos espirituales que disciernen más. Y ellos son los jueces. No es que en la iglesia no hay jueces. No hay jueces de la clase de jueces que nosotros estamos acostumbrados, que le juzgan a los hermanos. No esa clase de jueces. Acá estamos hablando de un padre. Un padre que juzga a sus hijos sin destruirles. Nosotros como padres juzgamos si nuestro hijo se porta bien, se porta mal, pero buscamos que nuestro hijo pueda crecer bien. Y en la iglesia, hermano, esto es algo que se ha malinterpretado, porque el pastor llega a ser un juez malo. Los pastores se han transformado en jueces, en señores, en gente que es implacable, que nada se le escapa, y eso piensa que es ser un juez. Pero vamos a leer primeramente en 1 Corintios capítulo 6, en el verso 5. Nosotros que estamos siendo formados por el mensaje de gracia, vamos entendiendo correctamente lo que es un juez. Podemos leer capítulo 6, verso 1 en adelante. Hasta el verso 6 podemos leer. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los hermanos santos? Todos nomás somos santos. Bueno, el problema de los corintios es que ellos estaban en litigio con un hermano de la iglesia, iban a la justicia natural, y el impío
el juez de este mundo que no cree, que no tiene una pizca de amor hacia Dios y está lleno de incredulidad, se enteraba de los asuntos de la iglesia. Entonces dice, osa, qué osado que es, dice, osa alguno. Esto está mal. ¿Está mal usar la justicia terrenal? No. Pero cuando hay un hermano entre medio, por más carnal, por más daño que no haya hecho, hermano, no conviene. Yo no le voy a decir que no haga. Pero es algo, hermano, que nosotros tenemos que ver, que va a traer vergüenza a la iglesia y va a traer vergüenza a nuestro Padre Celestial. Porque si tenemos que ir a un hombre del mundo, entonces ¿cómo voy a hacer, hermano? Si él no me quiere hacer justicia, si él no me quiere devolver, si él no quiere reconocer. Y acá entra el juez. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida, las cosas cotidianas? Espiritualmente podemos juzgar y terrenalmente también. Algunas cosas que son banales, temporales. Muchas veces esto, hermano, trasciende al mundo, a la esfera terrenal, por falta de sabiduría. Muchos pastores aconsejan a las mujeres denuncia a su marido, o a sus maridos hacerle juicio a sus mujeres cuando hay litigio, a sus hijos, a los hijos a los padres. Está mal. El creyente no tiene que actuar así. ¿Y cómo tenemos que actuar? Bueno, la palabra nos va a enseñar. Porque, hermano, nada va a resolver la justicia terrenal. Y hay gente, que ya pasa de todo y va a la justicia, pero porque ya se pasaron todos los límites. Y a veces el creyente cae en ciertas huedejas, en ciertos embrollos de judiciales, de abogados, que luego es difícil salir, hermano. Que podríamos haber pasado de otra manera, habiendo recibido nomás el insulto, habiendo llevado la afrenta. Y yo sé que a veces es difícil, pero Dios es fiel. Hermano, Dios es fiel. Hay jueces, podemos ir, y si vamos a hablar con un hermano espiritual, el hermano nos va a aconsejar bien. A veces yo veo que me vienen a preguntar y veo que tienen determinado a hacer otra cosa. Entonces hay que hacer como hizo Micaías. Micaías le dijo, iremos, vayan que serán prosperados. Porque no quiere hacer la voluntad de Dios el creyente. Pero cuando el creyente quiere hacer la voluntad de Dios, ya sabe que hay cosas que no debe hacer. Pero sí, en la iglesia, los santos espirituales están para juzgar. Podemos ir, porque el hermano espiritual nunca va a juzgar, podemos decir desatinadamente o desmedidamente, la situación. Tenemos que verdaderamente a veces pedir ayuda a los hermanos espirituales, ya cuando a veces trasciende nuestro entendimiento y no sabemos qué hacer, pero tiene que ser espiritual, porque si no es espiritual le va a guiar mal. A veces hay muchos hermanos que añoran hacer consejería pastoral, hasta algunos tienen ahí una oficinita para después del culto, ese para hacer consejería. Hermano, dar consejo en un matrimonio, uno no escucha las dos campanas. Escuchando las dos campanas es difícil. Escuchando a un hijo, a un padre, a una madre, a una familia, a un jefe, a un trabajador, solo Dios nos puede ayudar. Por eso es mejor no aconsejar. Y si vamos a aconsejar, hermano, mejor vamos a orar, y yo voy a orar al Señor y voy a pedir la guía al Señor. Y yo después te voy a contestar, hermano.
Pero vamos a pedir al Señor que nos muestre por su palabra cómo es el asunto, para no obrar carnalmente. Y esto es algo que nosotros debemos entender. Somos jueces, pero no la clase de jueces que el hombre quiere ser. Y dice en el verso 4, si pues tenéis juicio sobre cosa de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. O sea, ¿quiénes? No está hablando de estima, nuestra versión está un poco oscura, sino a los que son más nuevos. ¿Ponéis a juzgar a los hermanos más nuevos? No a los hermanos más espirituales. Y dice el verso 5, para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, un maduro por lo menos, que pueda juzgar entre sus hermanos. O sea, hay muchos que quieren juzgar, pero no todos van a recibir el consejo de juez de un hermano si no es maduro. Por lo general, el hermano espiritual, si hay un hermano espiritual, puede arbitrar porque vienen con confianza sobre él, sabiendo que es neutral. Y dice el verso 5, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Verso 6 dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, en un ámbito incorrecto. Ahora, si usted tiene un problema con un impío, con uno que no es creyente, bueno, puede ser el hecho que se dé, es mejor también orar. Dios puso las autoridades terrenales con una función. Pero yo le digo la verdad, hermano, es mejor que el Señor haga. Yo le digo la verdad, ni cuando es creyente, ni cuando no es creyente, la verdad. Pero si en todo caso es un incrédulo y la situación a veces, bueno, ahí hay otra libertad. Y dice el verso 7, así que por cierto es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y acá da la solución. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? En vez de defender nuestro derecho a expensa de la gloria de Dios. Ese tendría que ser nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, así vemos, hermanos, que el pensamiento espiritual es muy diferente al pensamiento del hombre. ¿Quién hoy aconsejaría así? Hoy el hombre se mete en política, la política usa las leyes de la tierra, y bueno, a veces entran los abogados, y aún eso es una vergüenza, hermano, que entren en la iglesia. Hoy se utiliza mucho el perímetro, separan familias y hay creyentes que están detrás. Es una vergüenza, es algo osado que no deberíamos nosotros permitir ni por un momento en la casa de Dios. Por eso la necesidad de los espirituales. El espiritual va a ver. Por supuesto, hermano, nosotros no imponemos, no debemos imponer, porque la gracia enseña, la gracia ruega. Pero sí los espirituales van a juzgar. 1 Corintios capítulo 2 en el verso 15. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es entendido, o sea, no es juzgado correctamente, se refiere aquí. Aquí dice, no es juzgado de nadie. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas de forma correcta, pero él no es juzgado correctamente de nadie. No le pueden discernir. Así es el espiritual, porque obra conforme a la manera de Dios. Él es un juez de sí mismo. Él es un juez de otros también. Él discierne la verdad y el error. Y también sabe cómo restaurar. Porque el juez, hermano, tiene una tarea muy
importante. Hermanos que realmente sean capaces de discernir, bueno, son muy importantes en la iglesia. En Apocalipsis capítulo 20, en el verso 4. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 4. Hay hermano que ni conoce la palabra, pero quiere aconsejar. El Espíritu Santo puede guiarnos, aún con poco entendimiento. Pero hermano, tenemos que ser responsables y primeramente depender de lo que dice la palabra siempre. Porque a veces vemos pastores que ni siquiera tienen dedicación, no conoce y ni siquiera conoce nuestra doctrina, y no conoce las dos creaciones. Si ya no conoce la doctrina de las dos creaciones, va a juzgar mal, porque le va a aconsejar que usted se separe, que usted vaya, que usted haga así, que haga todo al revés. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 4, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Recibieron la capacidad de juzgar. Note que hay tronos. Estos son los vencedores, los hermanos maduros. Bueno, ellos tienen la capacidad, recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Así que encontramos aquellos que van a reinar con el Señor. Ellos reciben verdaderamente la capacidad de juzgar. Porque, hermano, no todas las cosas son como a veces nosotros vemos. Lastimosamente, la carne se sabe encubrir muy bien. Y el error también. El error, la carne, es muy difícil identificar. Hay una porción que encontramos en Segunda de Reyes, donde van los hijos de los profetas a buscar comida. Y sale uno y junta calabazas, pero era calabaza silvestre. Y la calabaza es muy rica. Hoy nosotros comimos calabaza que cosechó acá papá. Estamos comiendo todo. Pero luego está la calabaza silvestre. Y la calabaza silvestre por afuera es igual. Y yo he visto así en el campo, en la campaña en Paraguay, como una calabacita que hay no sé si ustedes conocen, pero se hace como una calabacita en el piso nomás. Y parece igual que ese zapallito, el tronco, el verde, ese zapallito verde que es rico con el huevo en la sartén, un poquito de aceite. Pero no es venenoso. Y así, hermanos, nosotros encontramos en nuestro caminar muchas cosas que a simple vista parecen buenas, pero necesitamos madurez. El hombre de campo, los hermanos que son de campo, mira y dicen: no, hermano. Los chicos querían comer unas pelotitas rojas y no sé qué hermana le dijo: no vaya a comer, le dijo. Estábamos en el monte con nuestros hijos, porque ya conoce. Entonces, hermanos, nosotros cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que no podemos descuidarnos, porque no todo es lo que parece, ni la carne, ni aquellos que predican, ni las modas, ni todo lo que muchas veces viene y nos encontramos que parece bueno y que parece algo que es edificante. Por eso es tan necesario los hermanos que juzgan con más discernimiento. Ellos están para
alarmar, como atalayas. Son atalayas, avisan el mal. Porque siempre decimos cuando el mal viene, y es fácil de identificar, si acá entra una persona todo de color rojo, con 2 cuernos, una cola y un tridente, todo vamos a decir, ese es Satanás, aunque Satanás no tiene cola, ni tridente, ni cuernos. Y los hermanos más espirituales van a decir, no es Satanás, es uno que se disfrazó. ¿Vio? ¿Entiende? Pero nosotros miramos a simple vista lo que vemos. Por eso los hermanos espirituales, su juicio es necesario. Y dice en el verso 9 del capítulo 19 de Crónicas, de ese segundo libro de Crónicas, y les mandó diciendo: procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Note, con temor de Jehová. Otra vez vuelvo, muchas veces en este capítulo menciona el temor, el respeto a Dios. Y acá también menciona el corazón íntegro. El corazón íntegro, nosotros pensaríamos que el corazón íntegro es el corazón que es blanco, que es sin mancha. Pero el corazón íntegro es el corazón que necesita siempre hacer lo que es correcto delante de Dios. Hay hermanos que han realmente alcanzado esto. La gracia el corazón del hombre es malo, pero la palabra de Dios, la ley de Jehová es perfecta, que convierte. La nueva creación, hermano, empieza a dominar en el creyente. Y entonces quiere hacer lo correcto, lo que está bien. Tiene errores, pero quiere hacer lo correcto. Ese es el corazón íntegro. O sea, se puede equivocar, puede fallar, pero va a tratar de enmendar. Y podemos leer en el Salmo 78, en el verso 70. Salmo 78, en el verso 70. Encontramos algunas palabras del salmista. Dice: y eligió a David su siervo. Habíamos leído hace poco este verso. Y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó, hablando de David, dice, conforme a la integridad de su corazón. Esto es lo que tuvo David. Tuvo un corazón que quiso hacer lo bueno. Y esto, hermano, es lo que nosotros debemos hacer. Debemos permitir a la palabra obrar en nosotros. Esto no viene de fábrica, esto no vino con nosotros. Esto Dios hace. Dios nos da un corazón así. Podemos tener errores, podemos tener faltas. Y a veces, hermano, no es fácil la integridad de corazón, porque nos conduce a no hacer nada indebido, nada que vaya contra la justicia de Dios. Aunque quizás todos aprueben, un corazón íntegro no va a estar tranquilo, aunque los demás le aprueben. Esto es muy importante, porque esto es delante de Dios. Y así, hermano, el obrero, el pastor, necesita esta característica, que sea desarrollada en su interior. Porque acuérdense que juzga en lugar de Dios. Y bueno, a veces usted va a decir, bueno, el pastor tiene falla, pero el obrero tiene falla. Bueno,
el corazón íntegro es lo que le va a llevar a arrepentirse y también le va a llevar a ser restaurado, a aceptar de Dios todas las cosas. Porque tiene corazón íntegro. No acepta la astucia, no reprueba la astucia en su vida, porque quiere agradar a Dios. Esto es la nueva creación. No quiere hacer el mal. Y esto es muy importante. Dice, procederéis a sí mismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Qué hermoso, hermano. Esta es la manera de nuestro Dios. Y dice en el verso 10, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades en causas de sangre, o sea, en causas de muerte, donde estén en juicio la vida, en juego la vida, la muerte de otra persona, dice, entre ley y preceptos, estatutos y decretos les amonestaréis para que no pequen contra Jehová. Note que a veces se hace un daño, pero a veces la persona que recibe el daño procede contra Dios. A veces podemos decir, la víctima puede proceder y transformarse en un victimario. Esto también, y peca ya contra Dios. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Por eso les dice, amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así no pecaréis. Acá vemos qué hermoso esto. Esto es, podemos decir, la voz de la experiencia. La voz de la experiencia. Sin duda nos recuerda a lo que él había pasado, porque él había sido juzgado de parte de Dios por medio del profeta Jehú. A los que aborrecen a Jehová prestas ayuda, así Dios le había visto. Muy difícil habrá sido distinguir que Josafat hizo mal. Y ahí vemos que no todos están en posición de juzgar cosas difíciles y de juzgar debidamente. Y de juzgar verdaderamente usando ni más ni menos de la manera que Dios determinó. Por eso necesitamos, hermano, conocer la palabra y que Dios, haya formado en nosotros este corazón. Y dice en el verso 11, y he aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey, y también los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos pues para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Note que había uno que iba a presidir, y este es Amarías. Amarías tenía que presidir. Y es muy hermoso porque Amarías significa el dicho de Jehová y representa la palabra de Dios. Amarías tenía que presidir, el sacerdote. Y también dice, y Zebadías, hijo de Ismael. Zebadías significa dotado, capacitado por Dios. Y esto representa la obra del Espíritu Santo. Él nos vino a guiar a la verdad, a la justicia. Él guía al hombre a la verdad, a lo que es justo. Le trae al hombre a los pies de Dios y luego no le deja. El Espíritu Santo, nos guía en todo asunto. Y también dice que los levitas también serían oficiales en presencia de vosotros.
Leví significa unido. Y así vemos que la palabra y el poder del Espíritu Santo son inseparables. Estas dos cosas son inseparables. Juntas vemos que representan el ministerio del Espíritu. Un ministerio espiritual es conforme al Espíritu, pero también conforme a la palabra. No es solamente estar ungido, sino que también debe ser conforme a la palabra. Tiene que estar unido. Tiene que estar unido Zebadías, Amarías y los levitas. Vamos a ver por último en Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 11. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Bueno, parece que es suficiente. No. Si alguno ministra, ministre conforme al poder. Este es el poder del Espíritu Santo que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que encontramos cómo es la cosa. La palabra, si alguno habla, debe ser conforme a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Pero también debe ser conforme al poder que Dios da. Tiene que ser conforme al poder del Espíritu Santo. Este es el ministerio del Espíritu, un ministerio sano. Y esto nos enseña cómo debe ser la forma de trabajar en la obra de Dios. No basta con conocer la palabra, sino que debemos estar llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu pueda hacer esa obra, que la palabra vaya y caiga con poder y sea dirigida conforme al propósito de Dios. Es muy importante. Por eso dice: si hablamos conforme a la palabra de Dios y conforme también al poder de Dios. Esto va junto, va unido, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, en el verso 24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todo servicio a Dios tiene que ser conforme al Espíritu, conforme dotado por el poder del Espíritu Santo, pero también conforme a la verdad de Dios, para que sea efectivo, para que, hermano, Dios sea glorificado en todo. Bueno, vamos. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y
te alabaré, solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendar de ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendar de ti en santidad. Vamos a cantar de vuelta. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu verdad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendar de ti en santidad. Yo me postro